Muy buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir estudiando juntos, trabajando juntos, con la perspectiva de Jesús en un curso de milagros. Gracias. Un honor caminar de la mano de Jesús, aprendiendo su enseñanza, integrándola a medida que la compartimos. Ese es nuestro objetivo. Enseñar a medida que aprendemos. Siempre estamos mostrando algo a Dios o al ego, y nuestro objetivo ahora es mostrar a Dios continuadamente. Gracias, bienvenidos a todos. Santo Maika, gracias a todos. Vamos a seguir compartiendo la lectura de este librito, aparentemente llamado Un curso de milagros y el cristianismo, un diálogo entre el amoroso, amado maestro San Kenneth Wapnick y el amoroso, amado hermano maestro de Dios desde el cristianismo, W. Norris Clark. Gracias, San Miguel ya está aquí. San Miguel ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Gracias a todos por venir, por venir. San Justo Martín Caro, buenos días, gracias. Hola a todos, bienvenidos, gracias. Hola San Miguel. Vamos a estar leyendo este libro. Os recomendamos a todos que lo compréis. Actualmente lo edita aparentemente El Grano de Mostaza, aunque yo he comprado esta edición por internet, por Amazon, pues parece ser una edición aparentemente más antigua. La actual viene del Grano de Mostaza. San Miguel estoy añadiendo, pero no termina de salir en pantalla. Vamos Ahora a ver sí. si por allá. Ahora sí. ¿Qué tal, San Miguel? Pues nada, Bienvenido otro día. ¿Qué tal? Muy bien, aquí ¿Qué estamos. tal tú? He visto esta mañana un vídeo con tu perrita. Ah, sí, Con te he Santa Rita. avisado de que iba a conectar un poquito más tarde, ¿verdad? Muy bien. Ella parecía haber necesitado salir, cosa que normalmente no suele hacer, pero es verdad que ayer la última salida se la hizo temprano, entonces, bueno, pues parecía Animalito. tener ganas Claro. ilusorias. Tiene que hacer pis. Quería aparentemente hacer pis. Muchas gracias, nos dice Santa Maica. ¿Se cortó por Miracle? ¿Se cortó por Miracle? Pues aquí sale todo perfecto, ¿verdad? Yo estoy conectado por tu fanpage, ¿no? Por Miracle. Pues creo que estás por Miracle, ¿es posible? Es posible, es posible. Pero nos sale, a mí me sale activo la conexión. Bueno, Espíritu Santo, lo que tenga que ser. Por aquí nos da señal de que está todo ok. Vale. Vale, pues gracias. Bueno, hacemos la invocación, si te parece bien. Venga, la hacemos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias a todos. Bendiciones, bienvenidos. Gracias, Maestro Jesús, por tu perfecta y amorosa guía. Gracias a todos los hermanos por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Y gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. San Miguel. Sí. Vamos allá Vamos con la allá con la lectura. lectura, ¿no? Ayer nos quedamos en lo último que leímos,
que era el 1, 2, 3, 4, 5. Nos tocaba el sexto párrafo, ¿de acuerdo? Vamos Texto a ello. párrafo en la introducción. Estamos en la página 3, ¿verdad? Eso es, página 3. Bueno, para mí página 12, ¿eh? Ah, vale, pues mira, antigua edición, página 3, actual edición, página Página 12. 12. La que tiene San Miguel es la del grano de mostaza. Sí, Sí que se detecta algún cambio en la traducción, sí, porque algunas palabras cambian. Si hay algo que sea muy evidente, pues también lo haremos vale. explícito. Gracias. Empezamos. 1. Un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye toda materia, forma y el cuerpo. La Biblia afirma que sí lo creó. 2. Ujú. El Dios Que del curso Dios... de milagros ni siquiera sabe del pecado de la separación, puesto que saber de él lo haría real, y todavía menos reacciona a él. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente, como se describe en el relato del Jardín del Edén, que se comenta más adelante en el diálogo, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, como mínimo. Tercero, Bueno, vamos a parar un poquito, si te parece bien. vale, Creo que puede ser interesante que ya vayamos viendo. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos leyendo ahora es, como dice, por recopilar un poco, sucintamente planteado, y aquí algunas de las diferencias fundamentales entre la postura que se plantea en la Biblia acerca de qué es este mundo, si este mundo es la creación de Dios o no, y por parte del curso de milagros, ¿verdad? Hemos estado leyendo ayer también la idea de que tanto San Kenneth Wapnick, aunque en un principio no creía que fuera así, aunque en un principio sí que decía que este era el Nuevo Testamento, el verdadero testamento, luego se retracta San Kenneth Wapnick y parece que adopta una posición como que son cosas totalmente diferentes, enseñanzas dispares, la Biblia y el curso de milagros, ¿verdad? Nosotros no aceptamos esa hipótesis de trabajo, aceptamos la hipótesis de que, claro, que Jesús lo que viene a hacer es reinterpretar lo que estábamos dando por válido, la explicación que estábamos manteniendo en la Biblia, la reinterpreta a través de lo que nos da ahora, un curso de milagros, un curso para pensar correctamente, un curso por el cual nos damos explicaciones, ahora sí, las verdaderas. Por eso, cuando se plantea, como dice aquí, un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico. Totalmente cierto. clara la idea, ¿no? El universo físico incluye la materia, la forma y el cuerpo. ¿Mm? Y la Biblia afirma que Él lo creó. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que querer comprender? Jesús cuando vino, cuando Él estuvo aquí, ¿qué hizo? Jesús fue un hombre como tú y como yo, lo vamos a ver ahora también. ¿Mm? Claro, el evangelio que venía en la Biblia, como dice Santa Maica que nos escribe, este no es el evangelio que quise ofrecerte. Este es el verdadero evangelio, el que se nos da en un curso de milagros. Por lo tanto, sí que podría ser como si dijéramos una Biblia corregida. Esto se tiene que querer entender, porque se nos está diciendo explícitamente, como en la frase que nos ofrece Santa Maica. El evangelio que viene en la Biblia, no es el que quise ofrecerte, no está libre de polvo y paja. Está entremezclado con la verdad. En el curso de milagros se nos da el evangelio. ¿Qué es un evangelio? Una buena noticia, ¿no? Sí. En el curso de milagros se nos da la buena noticia de que somos solo amor, de que no nos hemos separado de Dios, de que el mundo de lo material, de la forma, no es la voluntad de Dios. Y lo que no es su voluntad, Él no lo crea. Esa es la gran aparente diferencia entre lo que se lee en la Biblia, porque nosotros, como vamos a seguir leyendo ahora, para venir a este mundo, según la Biblia, hemos traicionado a Dios y por eso fuimos expulsados del paraíso. Y eso está corregido en el capítulo 2, ¿verdad, San Miguel? Así es. ¿Querrías leer la parte del capítulo 2, la separación y la expiación, punto 1, los orígenes de la separación, donde vamos a leer el párrafo 1 y 2 y el 3,
para que veamos cómo Jesús está corrigiendo lo que viene en la Biblia. El párrafo 1. Por favor. ¿Entero? Sí, el 2 y el 3 vamos a leer, ¿vale? Vale. Los orígenes de la separación. 1. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. 2. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Un momentito aquí, Perdón. para que nos vaya quedando clara la idea. Lo que nos está explicando Jesús es cómo en el cielo se crea extendiendo. Dios crea extendiendo. Eso se comprende, ¿verdad, San Miguel? Sí, se entiende, se entiende. Crear es lo mismo que pensar, es lo mismo que compartir pensamientos, ideas, se comparten, se dan, pero Dios crea dando esos pensamientos de amor que son sin forma a toda la creación, a todo el reino, ¿verdad? Y nosotros hemos creído que podíamos escindirnos de Dios. En ese momento es cuando, para suplir esa falta de Dios, cuando creímos poder escindirnos, separarnos de Dios, para suplir esa falta de amor que creímos poder experimentar, proyectamos la idea de un mundo de formas, de un mundo físico, para que pareciera que habíamos hecho algo. Por eso Jesús nos dice lo que nos acaba de mencionar. Creíste que tu mente podía cambiar lo que Dios creó. El reino de los cielos, que esa morfía pura, lo pudimos convertir en otra cosa. Si en la Biblia se dice que Dios creó el mundo, la Biblia está equivocada. Y no pasa nada porque lo digamos alto y claro. ¿Qué puede ocurrir? Que el que se aferra a un dogma de fe, porque esto o te lo crees o no te lo crees, ¿verdad? Y si se nos ha dicho que sí, que Dios creó el mundo, ¿qué viene Jesús a hacer? ¿Jesús qué hizo? Aquietar al ego y escuchar al Espíritu Santo, que le explicó que no pudo haber creado el mundo físico tal como lo percibimos con los sentidos, porque no fue la voluntad de Dios crear de otra manera a como Él ya crea, a como ya hemos sido creados. Por lo tanto, la separación, como vas a leer ahora, ¿verdad? Sí. Es el desvío hacia el miedo. El Hijo de Dios está en el reino y se desvía al miedo. Está en el reino del amor amando, pero se desvía al miedo. Entra en un sueño donde parece que podemos crear de forma distinta, que podemos cambiar lo que Dios creó, que podemos hacer que lo perfecto se vuelva imperfecto, distorsionar las creaciones de Dios, incluidos nosotros, su Hijo, y que podemos ser nuestro propio creador y que estamos a cargo de la dirección de nuestra propia creación. Es que tenemos que considerar que lo que nos está explicando Jesús en este texto, que es una clarificación de cuál es nuestra situación, es que estamos intentando competir con Dios por la creación. Y creemos que lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Sigues leyendo? Sí. 2. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior.
Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua, en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Tercero, el jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. Ujú. Digo, el Sí. mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender, tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Amén. Amén. Para que me deleitara creando lo perfecto, creando como Dios crea, no para que cogiera la capacidad de crear, la voluntad de crear, porque capacidad y voluntad en el reino son lo mismo, y solo hay una, pensar como Dios piensa, crear como Dios crea, para que me deleitara creando como Dios crea, para que extendiera el reino. Soy el hijo de Dios que extiende el reino, que se dedica a hacer lo mismo que su padre. ¿Qué hace un padre aquí en el mundo del sueño cuando monta una empresa? ¿Qué quiere hacer con su prole, con su descendencia? Pues que se hagan cargo de la empresa. Si alguien monta un imperio aquí en el mundo del sueño, ¿qué quiere? Que su descendencia, que sus hijos se ocupen de ello. Pues lo mismo en el reino de los cielos, ¿no? En ese sentido, intentamos emular la creación, pero haciéndola a nuestra manera, con un mundo de formas. Y eso es lo que no tiene sentido, ¿verdad, San Miguel? Así es, cariño. Por eso se tiene que entender que lo que está haciendo Jesús es reinterpretarnos lo que está manifestándose en la Biblia, lo vemos aquí con varios ejemplos, las mentiras de la serpiente. ¿Qué decía la serpiente a Adán? Mira, come de ese árbol, ¿m? Porque Jade, bueno, se lo dijo en un principio aparentemente a Santa Eva, ¿no? Come, mira qué árbol tan jugoso, qué manzanas tan suculentas, este es el árbol prohibido, es el árbol del conocimiento, pero es que Dios no quiere que tú conozcas. Oye, el árbol más sabroso, con frutos más interesantes, no te deja Dios que lo comas. Ah, pasa por alto a Dios, trasciende a Dios, prescinde de él. Sé tú tu propio creador. Esa es la mentira de la serpiente, ¿verdad? Fíjate Sí. que, por ejemplo, mi madre, que es católica, ella piensa que Jesús era alguien especial y que nosotros no podemos llegar, nosotros es como que no somos hijos de Dios, como que nosotros no somos hijos de Dios. Esa sería la idea. O sea, que para ella Jesús y nosotros no tenemos nada que ver. Claro, Somos somos primos primos lejanos. lejanos, Vamos, el parentesco con Jesús primos es lejanos, pero muy lejanos. de que tan lejanos que no nos merecemos ni llamarnos hermanos en un Aquí, momento por determinado. ejemplo, en el libro de Kenneth, el 3 dice, el Jesús de un curso de milagros, con tu permiso, es igual a todos los demás seres humanos. Forma parte del Hijo único de Dios o Cristo. Al Jesús de la Biblia se le considera especial, aparte y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea que nosotros no para la Biblia, nosotros ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos el pecador. Nosotros somos el pecador, claro, claro, claro.
nosotros somos el hijo pecador, Ya te el entiendo. hijo que no merece llamarse hijo. Ya te entiendo, ya te entiendo. Somos el hijo malo, Caín y Abel. Todo está lleno de simbolismos donde Nosotros hay somos el pecador, el el caído. bien y el mal. Donde, claro, donde el bien y el mal existen. Dios nos creó amorosos, creó a Adán, ¿no? Lo Y que le es dio más, su reino. lo que es más fuerte de todo es lo que enseña la Biblia de que nosotros, que Jesús nos salvó a nosotros. Eso es lo más fuerte que yo he leído en la Biblia. O sea, que Pero Jesús, además, ¿cómo nos salvó? mm, ¿Cómo nos salvó? es que no nos salvó. Pero no, pero ¿cómo te explica la Biblia que Jesús te Ah, salvó? se salvó crucificándose. Claro, o sea, Jesús nos salvó porque permitió su crucifixión. Sí, Gracias a que se dejó crucificar, sí, sí, tú sí. y yo fuimos salvados. Y que fue el Padre quien lo crucificó. Claro, porque es un padre sanguinoliento, vengativo, que quiere venganza, se necesita vengar. Oye, que tú no te puedes ir de rositas del paraíso. Si me has traicionado, tú tienes que pagar por tus pecados. Y los pecados, ¿cómo se lavan? A base de sangre de un inocente, Sangre y dolor. Sangre y del dolor y lágrimas. inocente hijo de Dios. O sea, que Dios tiene un hijo que le ha salido bueno, este sí que es bueno, este sí que no me va a traicionar, y a este lo mata para que el malo lave sus pecados. Pues como nos dice Jesús, ¿quién no iba a temer a un Dios así? Claro. A ver, ¿quién le va a pedir ayuda a Dios en esas circunstancias? Lo que tienes es miedo de Dios, y confundíamos el miedo con el respeto, Mm, ¿verdad? Tengo miedo de Dios. mm. Esa es la locura. Santa Maica nos decía, entonces la naturaleza, los ríos, mares, etcétera, no son un pensamiento de Dios, no estrictamente hablando, no. Lo que tenemos que querer comprender es que, ¿qué es el mundo en su parte aparentemente amorosa, en su parte aparentemente bella, lo bueno, lo hermoso, lo santo? Lo que tiene cualidad de bueno, cualidad de hermoso, cualidad de puro. ¿Mm? ¿Qué es esa parte? Es la parte que viene del Espíritu Santo. En muchas ocasiones hemos dado la idea de que lo que nosotros nos hemos inventado es el lienzo negro, el lienzo falto de amor, falto de luz. San Miguel, Sí. lo de que pongas deseas el problema o la solución, ¿es por algún motivo en particular? Ah, para darte cuenta de que no quieres fumar, que deseas la solución Sí. y no el problema. Vale, pues muchas gracias. Bueno, la cuestión sería, nosotros, el Hijo de Dios, creyéndose separar de su fuente, lo único que se ha inventado por nuestra cuenta, por cuenta de la idea de existir sin amor, sin Dios, individualmente y no colectivamente, no compartidamente, lo único que nos hemos inventado es la nada, que es lo mismo que decir el vacío, que es lo mismo que decir la oscuridad, que es lo mismo que decir el pecado, que es lo mismo que decir la falta de amor. ¿Mm? El pecado se nos define ahora no como un hecho, sino como una ilusión. El pecado es una ilusión y por lo tanto no lo llames pecado porque para ti la idea de pecado entraña la creencia de que es un hecho, llámalo error para que así veas que tiene corrección. Los errores se corrigen. ¿Cómo hicimos entonces el mundo? ¿Cómo surgió este mundo físico ante nosotros, aparentemente? Porque en el sueño entramos, en ese sueño donde empezamos a tener la experiencia de absoluto vacío, aparentemente, entramos con la respuesta, como está poniendo San Miguel en la pegatina. Entramos con la respuesta, que es la luz que traemos con nosotros del Espíritu Santo. Y en ese lienzo negro, oscuro, el príncipe de las tinieblas empezó a pintar los ríos, las montañas, los frutos de los árboles, todo lo bueno, lo hermoso, lo santo que hay aquí, los hermanos caminando juntos, todo lo bueno, lo hermoso, lo santo, lo puro, viene del Espíritu Santo.
Pero ¿quién lo ¿Qué creó, es Frida? perdonar? ¿Quién lo creó? Sí, ¿Quién creó los mares y las montañas? a ver, entendemos que la parte de creatividad que nos hemos traído a este mundo es de Dios siempre. El poder de crear lo hemos heredado de nuestro Padre. ¿Tú eso lo entiendes, hermano? Sí, lo entiendo. Vale. La cuestión sería, ¿tú entiendes que pintamos desde el Espíritu Santo los mares y todo lo que hiciera falta, cogiendo la capacidad de crear de Dios para crear falsamente? Sí, lo entiendo. Porque la idea es que yo aquí lo que hago es que parezca que se ha desplegado un mundo de imágenes. ¿Mm? Ahí es cuando Jesús nos dice, te has querido traer el reino de los cielos aquí para hacer un mundo a tu manera. Esa es la parte que hace del sueño, es la parte que hace que parezca atractivo este mundo de nada. ¿Verdad? Ujú. Porque aquí en realidad no hay nada más que una alucinación de mundo. Hemos pensado que era posible este mundo de formas con el Espíritu Santo, lo hemos usado para todas las respuestas que nos iba dando, ponerlas al nivel del sueño y convertirlo en ilusorio. En vez de aceptar que donde yo estaba inventándome lo que no era nada y que no vale nada, en vez de aceptar que no vale nada, quise coger la capacidad de crear para crear falsamente y manifestar un mundo de formas donde pareciera que todo existe por oposición al resto y donde parece que podemos seleccionar lo que nos gusta de lo que no nos gusta. Se ha forjado un mundo de ideas que ahora parecen haber abandonado su fuente mediante la proyección, como si fuera el Big Bang, ¿verdad? Donde se ha desplegado todo este universo de formas que han sido pensadas primero, pero que ahora parecen haber abandonado su fuente y que se percibe con los sentidos que para eso nos los hemos inventado. Entonces ahora Entonces, decimos que hay un mundo externo, sí, entonces todo lo que veo lo he creado yo con el poder de Dios. lo he creado yo, la mente colectiva, Sí. importantísimo que comprendamos que es la mente colectiva del ego, cogiendo el poder de Dios para crear y lo hemos usado para crear falsamente un mundo de imágenes donde parece que podemos ir a él a seleccionar ahora lo que nos gusta para salvarnos. Ajá. Vale, 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 vale. Me queda claro. ¿Se entiende bien? Es complicado, pero me queda claro. Es que este es el mundo que manifiesta la complicación, hermano. Sí. Ten en cuenta que de Dios es la simplicidad, la sencillez, del ego lo complicado. Ten en cuenta que aquí nos estamos autoengañando y todo es a base de trucos, que parezca que hay un mundo fuera de nosotros. Tiene que parecer, es un truco de espejos, porque el mundo está en nuestra mente, pero mediante la creencia en el cuerpo y en que el cuerpo percibe cosas externas así, mediante los sentidos nos autoengañamos diciendo que el mundo está fuera de mí, pero en realidad está en mi mente, porque yo soy la mente que está soñando con el mundo. Y que además ahora se ha dividido en un montón de partes para que podamos seguir en conflicto unas partes con las otras, en vez de reconocernos como la misma mente, como el mismo ser. ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso tenemos el lío garantizado, porque ahora cada parte parece saber lo que le conviene y cómo tienen que ser las cosas. Y luchábamos los unos con los otros porque las cosas fueran a nuestra manera. La primera ley del caos nos dice que la verdad es diferente para cada uno de nosotros y esa primera ley del caos establece ya que el caos sea continuo, porque si tú crees tener razón con respecto a cómo satisfacerte y yo creo tener razón, como no nos pongamos de acuerdo para hacer equipo temporalmente para buscar aquello que nos conviene porque vemos que así tenemos más fuerza, estaremos siendo amigos temporalmente, pero cuando aquello ya parezca que tú cambias de interés
de opinión, te vas a por otras cosas que te gustan más y yo no te sigo, pues yo ya no seré tu amiga, seré tu enemiga, porque ya no hago lo que tú crees que yo tengo que hacer para colaborar contigo en que tú individualmente creas poder satisfacerte, ¿verdad? Por eso siempre son relaciones de amor-odio. Donde parece haber amor, se troca en odio al instante siguiente. Y por eso Jesús nos dice, eso no es estable. Así no ama a Dios. Dios ama continuamente. Incondicionalmente. ¿Verdad? Sí. Claro, sin condiciones. Muy bien, pues visto esto, si quieres volvemos un poquito a lo que estábamos leyendo. Sí, ¿Puedes repetir, vuelvo a leer otra vez el 1, el 2 y el 3? Sí. Un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye toda materia, forma y el cuerpo. La Biblia afirma que sí lo creó. 2. El Dios de un curso de milagros ni siquiera sabe del pecado de la separación, puesto que saber de él lo haría real, y todavía menos reacciona a él. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente como se describe en el relato del jardín del Edén, que se comenta más adelante en el diálogo, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, como mínimo. 3. El Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás seres humanos, forma parte del Hijo único de Dios o Cristo. Al Jesús de la Biblia se le considera especial, aparte y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el unigénito Hijo, o sea, unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. 4. Vale, pues vamos a ver un poquito. Para empezar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta idea del Génesis es aceptada también por los judíos, ¿verdad? Digamos que lo que no aceptan los judíos, fijaos que gran parte de las religiones de este mundo ilusorio se basan en que Dios creó el mundo. Los libros de la Biblia son libros, ¿no? El nombre Biblia es recopilación de libros. Lo que los judíos no comparten, y hay una gran parte de la población que es judía, es que Jesús fuera el enviado. Por eso no creen en la segunda parte, en los evangelios de Jesús, sí. ¿Podrías explicar lo que es ser judío? Bueno, ser judío se puede explicar desde la idea de ser una... porque digamos... por un lado estaría la raza, ¿no? Vamos a ver, lo vamos a mirar para que no haya mucha confusión. Si lo buscamos en el diccionario. Sí, porque por un lado estaría lo que es ser judío y luego la religión, ¿no? ¿Lo buscamos? Sí, claro. Vamos a buscarlo. Para que la transmisión sea lo más acorde posible con lo que cree la mayor parte de los hermanitos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos la palabra judío, dice pueblo judío. Pueblo judío, sí. La enciclopedia libre, Wikipedia. De acuerdo con la legislación judía, judío es aquel que es hijo de madre judía, ley que deriva del pasaje de Deuteronomio 7:1-5, o aquella persona que se convierte formalmente al judaísmo bajo la supervisión bueno, aquí ya ha pasado pueblo judío, perdón. ¿Lo leo yo lo que me sale? Vale. Adelante. Mira, el pueblo judío es una colectividad religiosa y cultural descendiente del pueblo hebreo y los antiguos israelitas del levante mediterráneo. La religión constituye un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío, así como las tradiciones prácticas culturales, sociales, lingüísticas. Si bien pueden presentar características comunes, tales como el idioma o la creencia, los judíos no constituyen un grupo étnico homogéneo. Por ello, la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo del énfasis que se haga en la observancia religiosa o la entidad secular. Los judíos han sufrido una larga historia de persecución en diferentes lugares y su población ha ido variando a lo largo de los siglos.
Según datos de Berman Lewis Databank, en 2015 la población judía alcanzaba los 4,3 millones, representando alrededor de un 0,2 de la población mundial. La mayoría de ellos residen en Israel y los Estados Unidos. Según investigaciones llevadas a cabo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 96% de los judíos que residen fuera de Israel tienden a concentrarse en 10 países, todos ellos democráticos. Entonces, es una colectividad religiosa y cultural descendiente del pueblo hebreo y los antiguos israelitas del levante mediterráneo. Eso sería. Bueno, vamos a ver. Como ves, lo que está ocurriendo es que en estos tiempos, en el Deuteronomio, la referencia que se nos ha hecho 7 del 11 al 3, viene: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ese es el 11. Y sigue diciendo: bendiciones de la obediencia. Y se nos dice el 12: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que vemos es que antiguamente, aparentemente, ¿no? Lo que teníamos era equiparada la procedencia con la saga a nivel biológico, genético, ilusoriamente, porque todo esto es una alucinación, pero si nacías en una familia judía, pues te convertías en judío. ¿Sí? Como es la tendencia generalmente en todas las ilusorias familias. Si naces en una familia cristiana, supuestamente te van a formar como cristiano. Si naces en una familia budista, generalmente te van a formar como budista, ¿verdad? Lo que pasa es que supuestamente nosotros podemos elegir. Tú puedes nacer en una familia aparentemente judía y convertirte al cristianismo, o en una familia islámica y convertirte al budismo. Es decir, que aunque los judíos, que son el pueblo que supuestamente han seguido las tradiciones que estaban en aquel momento, que observaban los preceptos de ser buenos a la hora de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Se les llamaron judíos porque supuestamente seguían los dictámenes que Dios les daba en ese momento, ¿no? Los judíos supuestamente siguen las enseñanzas de Moisés, ¿no es así? Sí. Hermano Milagroso. Bueno, yo no estoy muy puesto a la Biblia, ¿eh? Por mucho que me preguntes. Pues venga, vamos a hacer, a ver si nos viene resumen histórico de la Biblia. Vamos a ver. Bien. Merece la pena ver estas cuestiones para que nos hagamos un panorama general, ¿verdad? Lo más real posible. Vamos a ver. Resumen histórico de la Biblia en 5 minutos. Nos viene un vídeo que nos dice esto. A ver. Donde todo apunta a Jesús. Todo comienza cuando Dios crea. Vamos a ponerlo desde el principio. No voy a sacar la imagen por aquello de La los Biblia derechos. es un libro sorprendente. No es solo una colección de historias,
Es una gran historia donde todo apunta a Jesús. Segunda parte. Todo comienza cuando Dios crea un mundo perfecto y coloca una pareja perfecta en el centro de la misma. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Dios decidió juzgar la tierra al enviar un gran diluvio y le dijo a Noé que construyera un arca para que los animales y su familia pudieran ser salvos. Uno de los descendientes de Noé fue un hombre llamado Abraham. Dios le prometió a Abraham y a toda su familia que los usaría para bendecir a todo el mundo. Los israelitas tendrían una tierra especial para vivir y serían incontables como las estrellas en el cielo. Cuando una hambruna se esparció a través de la tierra, Dios usó a José para traer a los israelitas a Egipto. Pero tiempo después, los egipcios los hicieron sus esclavos. Así que Dios... Bueno, vemos entonces que de alguna manera es el pueblo israelí los que vienen, ¿no? Que son La judíos. Biblia, el Antiguo Testamento, sí, son todos judíos, aparentemente, ¿no? Los que vienen son los descendientes de Adán y Eva, todos, y los de Abraham. Estamos siguiendo como una línea, vemos ahí la importancia de dónde naces, de la cuna que tienes, ¿no? Los descendientes de Abraham, de Adán, son descendientes de Moisés, porque ¿qué hizo Moisés? Perdón, ¿qué hizo Noé? Porque se supone que Dios arrasó con el mundo. ¿Esa historia más o menos te la sabes? Más o menos sí. Bueno, supuestamente no estábamos siguiendo los preceptos divinos. O sea, tú piensas que aquí lo que estamos haciendo continuadamente es querer saltarnos la ley de Dios, la ley del amor. Estamos siempre como en esa pugna de ¿hago lo correcto o hago lo incorrecto? ¿Hasta qué punto hago lo correcto? Entonces estoy con Dios y sus preceptos. De alguna manera entendemos que Dios es lo bueno y hay que apuntar a ser bueno, pero como creemos, nos hemos inventado la maldad, somos como el hijo que está siempre intentando luchar con el padre por a ver si voy a ser bueno y soy como el padre, o a ver si voy a ser malo y voy por mi cuenta. Y a la vez considerando al padre, conceptualizando al padre como un Dios que como yo le toque las narices, me va a querer castigar. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso le atribuimos también a Dios todos los ilusorios males del mundo. Uy, los designios de Dios son insospechados. Llega el diluvio universal. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido arrasar con la población porque su hijo está, desbarrando. Está haciendo las cosas fatal. Nos estamos matando los unos a los otros, nos damos a la depravación, a la lujuria, nos saltamos a la torera el que se formen familias, copulamos los unos con los otros. De hecho, los testigos de Jehová están esperando que ocurra lo mismo. Están esperando que ocurra un Armagedón. Y según dicen ellos, en la Biblia está escrito de que vendrá un Armagedón, los testigos de Jehová se salvarán y el que no sea testigo de Jehová perecerá. De ellos lo vaticinan eso y lo están esperando. Porque que esperen. A ver, Espíritu Santo, estás hablando de tu santo hermano, ¿eh? De ti mismo. Siempre que el otro no está en lo cierto y simplemente está confundido, ¿verdad? Y hay que tratarle con todo el amor, ¿verdad? Y no es que espere, sino, oye, que vamos a hacer todo lo posible porque se entere de que hay otra manera de ver esto. Porque es simplemente eso, el enfoque que están practicando mis hermanos confundidos no es el correcto. Jesús vino a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. Como vemos, hay distintas corrientes, orientaciones religiosas que dan distintas interpretaciones de quién somos y qué hacemos aquí. Porque los que no creen en Dios y creen en los extraterrestres, por ejemplo, hay algunos que pueden creer que venimos de otros planetas. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar
quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Eso es. ¿Por qué nos dice Jesús que nos ubicas, por favor? Estamos en el capítulo... Estamos en el capítulo 1, epígrafe 4, ¿cómo escapar de la oscuridad? El párrafo 4, la oración 3. Vine a dar cumplimiento a la ley, a reinterpretarla. Capítulo 1, epígrafe 4, párrafo 4, oración 3. Eso es. Fíjate, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Nos está hablando de que hemos creído perder el reino. Nos hemos inventado el mundo de la oscuridad y lo hemos llenado de hipótesis. Si es que en el fondo, ¿qué son las religiones? Tú piensa en los orígenes del mundo, tal como nos lo inventamos cuando incluso éramos lo más parecido a los animales posible. ¿Cómo funcionan los animales? Van a por la fuente de placer y huyen de la fuente de dolor. ¿No es así? Sí. Hombre, los animales se podría decir que están conectados a una conciencia superior. No, todo lo contrario. Es una conciencia mucho más egoica que la nuestra. ¿Los animales? Hombre, claro, cariño. Vamos a ver. A ver. Cuanto más aparentemente inerte es algo, más creencia en el ego tiene. Por ejemplo, una roca, ¿qué es? Es una roca. Una parte de la mente que se cree que es una roca. Que se cree incluso muerta. Porque la roca podría representar lo inerte. Decimos que la roca no tiene vida, aunque según la idea que le demos a las cosas, pues hasta decimos que sí, porque todo está compuesto por partículas que antes decíamos atómicas y ahora son subatómicas y todo está girando y todo está vibrando y ¿no? Pero antes decíamos que había cosas muertas y cosas vivas, ¿verdad? ¿Sí es así? Entonces, Sí. Mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal. Serían esos tres aparentemente mundos, a grandes rasgos, porque aquí nunca vamos a estar de acuerdo en las ilusorias clasificaciones. Pero para que nos entendamos, mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal. Los vegetales tienen menos conciencia que los animales, ¿no es así? Sí. Y los animales, entre los que nos encontramos, tú y yo somos animales, aparentemente, ¿verdad? Sí. Pero somos un animal humano porque tenemos las características fisiológicas, físicas, de ser humanos. Bueno, somos ¿verdad? un animal, pero tenemos conciencia. ¿Conciencia de qué? De ser. Tienes conciencia de ser un humano. Lo que pasa es que nos decimos que el perro no sabe que es un perro. ¿O sí? Sí. No tiene una conciencia por la que te pueda comunicar que sabe lo que es. Porque su forma de comunicación es más rudimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que está más pegado a ser un perro que a, oye, que soy mente. Tú, que eres aparentemente humano, tienes una conciencia mayor de que puedes no ser humano. Fíjate que tú y yo, precisamente lo que estamos diciendo es que somos mente y no humanos. Y esto ya les repatea a muchos de los hermanos, ¿no? Precisamente con el grupo de preguntas está habiendo esa tesitura, ¿no? Aparentemente. Cuando se les dice que no son humanos, que son divinos, que fíjate qué regalo si lo acojo correctamente. ¿Cómo que yo no voy a ser humano? Dios lo que quiere es que yo acepte mi humanidad y la case con mi divinidad. No, esa ha sido nuestra locura. La voluntad de Dios no es que seas humano. Como nos dice Jesús, puedes pensar en que antes de venir al mundo como un cuerpo, nunca pensaste en cuerpos. ¿Te quieres pensar como una mente que no sabe nada de cuerpos? ¿Quieres hacer ese ejercicio? Un perro, digamos que interactúa en este mundo como acción-reacción. Se deja llevar
más a pies juntillas por el ego, que sí que acepta en parte el amor. El ego necesita del amor para que nos parezca atractivo, incluso con los animales. Pero Claro que el perro no piensa, Hilda. El perro no tiene a ver, conciencia. el perro no puede pensar sobre sus propios pensamientos. A eso nos referimos. Correcto. Esa es la metacognición. Por eso está menos evolucionado, aparentemente, que tú y que yo. Luego es más egoico. ¿Tú crees? No es que lo crea, lo sé. Es así. Más egoico el perro. Claro, como la planta es más egoica que el perro todavía. Pero ¿en qué te basas para decir que es más egoico? ¿En qué? Porque el Que perro hace... están más pegados a la idea de ser un cuerpo, de ser lo que la forma les está definiendo. Vale. El mundo de la proyección ha proyectado a este trocito de mente como un perro. Y el perro se piensa perro y no intentes cambiarle de opinión al respecto. No intentes hacerle pensar que puede ser mente. ¿El perro sabe que es Porque un ni perro? siquiera es capaz. ¿El ¿Cómo? perro sabe que es un perro? El perro es una mente, es una parte de ti y de mí, mente, que cree a pies juntillas que es un perro. Bueno, pero eso es una creencia personal tuya. No, esto me lo explica a mí Jesús. Yo no existo. Estas son las explicaciones que Jesús me da acerca de cómo se concibe cada cosa. Que el libro ha sido pensado por las partes de la mente que están más evolucionadas en el sentido de que son más conscientes de que pueden crear, aunque crean que crean por su cuenta, y han cogido árboles, los han aparentemente, ¿qué son los árboles? Parte de la mente que se creían árboles. La parte de la mente más evolucionada cree poder manipular al resto de la mente. Por eso aquí los más fuertes, aparentemente, en el mundo de la separación, son los que manipulan mejor al resto. Las mentes más evolucionadas, nos decimos, son los que dominan al resto. Tú dominas a los animales, pero los animales no te dominan a ti. Tú dominas todos los otros mundos, pero los otros mundos, los minerales, las plantas, los otros tipos de animales no te dominan a ti. En cambio, tú sí. Tú les pones bozales a los perros, les dices, y ahora levanta la patita. Y el perrito hace así, ¿no? Y ahora siéntate. Y el perrito, tú les ordenas. Y ellos te hacen caso porque aparentemente someten a tus dictámenes, si es desde el ego, tiránicos. Porque lo que buscamos es dominar. Entonces, los humanos parecemos ser las partes de la mente más evolucionadas con respecto a que creemos que somos los reyes del mambo frente a ellos que lo intentan. Digamos que los animales que comen al resto son los aparentemente más poderosos. ¿Quién es el rey de la selva? El león, nos decimos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el león mata al resto. Y cuando los demás les ven venir, hacen chu, 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 chu. Van a por la fuente de placer, el pez grande se come al chico, el animal más grande se come al más pequeño, ¿no? Es todo un juego de a ver quién domina sobre quién. Porque queremos dominar, queremos emular a Dios, pero entendiendo a Dios como un Dios de poder que somete mediante el ataque, porque así nos estamos concibiendo. Porque ¿cómo enseñábamos antes de entender ahora qué es el amor? Porque ahora comprendemos qué es el amor. Enseñábamos a base de castigos, recompensas porque tenía que haber algún aliciente y castigo. Cuando no lo haces bien, se te castiga. Esa era la ley del talión. Si lo haces bien, bravo. Si lo haces mal, se te condena y se te castiga. ¿O no es así? Y todos en la ilusoria naturaleza que nos hemos inventado, funcionábamos así, intentando dominar los unos sobre los otros, apoderarnos los unos de los otros, ¿verdad? Y salir victoriosos en el intento. Pagar lo menos posible, porque dar era perder. Entonces había que estar negociando, haciendo tratos con todo lo que nos rodeaba. Con el mundo mineral, con el mundo vegetal, con el mundo animal
siendo nosotros el que estaba en la cumbre de la evolución. Si tú te pones a ver un poquito las teorías de la evolución de Darwin y todas estas cosas, que son hermanitos que han ido estudiando cómo el hombre, ¿no?, está en la cumbre de la pirámide y domina al resto. ¿Por qué? Porque nos creemos que podemos emular a Dios y por eso nos inventamos un mundo así donde aparecemos como el eje del universo. Pero es mente. Todo es mente. La pared es mente, el espacio que parece haber en blanco entre tú y yo es mente también. ¿Sí? Sí, ¿Te queda claro? ¿Te quedan dudas? sí, me va quedando claro, sí. ¿Entiendes que el perro es más egoico que tú y que yo? Me va quedando claro, A Gilda. ver, ¿cómo reacciona el perro? Va hacia la fuente de placer y huye de la fuente de dolor. Mm, El perro entiende que yo soy su colega, su amiga, parte de su camada, sí. y que yo soy su protectora y por eso se une a mí, porque cree tener en mí protección, cuidado, cariño, aprecio. Cuando ella se siente con miedo, se mete debajo de mis piernas. ¿Por qué? Porque yo la voy a proteger, Ujú. porque voy a dar la cara por ella, porque soy parte de los que en este mundo le ayudan a sobrevivir. Por eso cuando viene alguien aparentemente externo a mí, ella... ¿Tú por qué te acercas a esta que es mi protectora, mi cuidadora? Y busca que yo tenga la atención para con ella. Ujú. Su nivel de comprensión está mucho más limitado que el nuestro. Te das cuenta de que tú y yo sí que podemos pensar sobre nuestros propios pensamientos y pensar en ella precisamente como mente. Y podemos postergar lo que sería un beneficio aparentemente directo. Ay, no me voy a comer esto que engorda. Incluso en el mundo del sueño podemos decir, no me como este pastel porque luego he visto que el ego me las hace pagar con un hinchazón de tripa o una indigestión, ¿verdad? ¿Verdad? En cambio, el perro, tú le pones un plato rebosante de comida y se lo traga todo aunque se indigeste. Porque el Ujú. ego le dice, a comer, que eso está muy rico, ¿no? Normalmente son los dueños de los perros los que les tienen que poner la comida regulada, porque si tú le das algo muy sabroso a un perro, come y no ve más allá. Que Sí, es lo sí, es mismo que verdad. pasa con los niños. Los niños tienen la edad mental de por ejemplo, un perro podría tener la edad mental de un niño de entre 3, 4, 5 años. Esa sería la capacidad de comprensión que podría tener un perro, pero sin habla, claro. Aunque sí son capaces de entender un lenguaje para comunicarte de unos cuantos símbolos, ¿no? Con los cuales hay ciertas palabras que entienden los perros, ¿no? Cuando se las dices reiterativamente. Vamos a la calle, por ejemplo. Y entonces el perro hace así, que vamos a, ¿no? Calle. O sea, Calle. tienen asociaciones mucho más simples que nosotros, asociaciones de conceptos mentales, ¿sí? Y todo es mente. Entonces, todo se trata de cuán elaborado en el mundo está mentalmente algo, pues eso está más cercano del despertar. ¿Por qué? Porque puede evaluar que su mente está equivocada. El perro no podría hacer ese gesto nunca. ¿Te das cuenta? Por eso está más creyendo que es un perro y no le saques de ahí, porque no se puede. No intentes hacerle pensar a un perro que es otra cosa. Sí, estamos Hombre, identificados con el ego. claro, a eso vamos. Por ejemplo, hay una lección, la 184, el nombre de Dios es mi herencia. 1. ¿Quieres leerlo, por favor, un poquito eso? 181. 184, el nombre de Dios es mi herencia. Lo que se percibe por los sentidos, con los sentidos es ilusorio, como 1. decía Santa María. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera las segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos
que se saludan con un nombre. ¿Sigo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece No lo que vea, acabas ¿no? de leer? No vea. Vives a base de símbolos. ¿Te clarifica lo que hemos estado hablando? Sí. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. Uh-huh. Digamos que lo que hacemos al proyectar el mundo es parcelar la realidad. Sigue leyendo el 2. Este espacio, al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada, y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esa manera crees haber creado vida en la separación, y debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. De locos, de Totalmente. locos. ¿Ves? Otro punto donde Jesús explica muy claramente esta idea de cómo hemos manifestado el mundo de la separación es en el punto 8 del manual para el maestro. Fíjate, ese punto, todo ese punto es magistral para comprender cómo mentalmente nos autoengañamos, ¿no? Fíjate. ¿Quieres leerlo, por favor? ¿Qué punto? ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Página 27 del manual para el Leo maestro. el 1. Sí. La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejadas y en tamaños variados, en grados variables de oscuridad y luz, y en miles de contrastes, en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. ¿Tú te das cuenta de que en este mundo, como es un mundo que intenta emular a Dios, pero que no lo consigue, porque ahí está la limitación que nos imponemos? Ten en cuenta que aquí todo es Dios y su opuesto, las características de Dios y sus opuestos, porque para poder crear de forma distinta lo que creamos es con lo opuesto, como si fuera tan real como el concepto que refleja la verdad. Por ejemplo, tú eres un creador y un destructor. ¿Te das cuenta? Y te crees que tanto puedes ser creador como destructor. Por eso te inventas tanto la vida como la muerte. En realidad, ¿cuál es el proceso? El proceso es que yo lo que me empiezo a inventar, aparentemente separada de Dios, ¿cómo empiezo yo a pensar? Con los conceptos opuestos a la verdad. Porque de alguna manera, cuando yo me separo, yo digo, me he muerto. He perdido mi identidad crística. Y el Espíritu Santo tiene esa función de decir, no, tú estás vivo. Entonces, donde yo digo muerte, el Espíritu Santo me dice, vida. ¿Te das cuenta? Y con todos esos conceptos en oposición, parece que los lanzamos al mundo o fuera de nosotros para que parezca que ese mundo es algo externo a nosotros. Y por eso los ojos del cuerpo parecen dar testimonio de que el mundo está fuera de ti, pero está en tu mente. Es un mundo de ideas que están apareciendo aparentemente fuera. Para que este libro haya tenido lugar, tú primero lo has tenido que pensar. Y luego has propiciado su aparición. ¿Quién es el causante de este mundo? El Hijo de Dios. ¿Quién ha creado los aparentes mares, océanos, lagos, animales? La mente del ego, cogiendo el poder creador de Dios para crear falsamente la creación manifestada en un mundo de formas.
por eso Jesús nos dice, oye, que no, que este mundo no es la voluntad de Dios, que esto no lo ha creado Dios. Y la Biblia todavía mantiene que sí, que este mundo lo ha creado Dios. Por eso lo que no tiene sentido es que digamos que ahora un curso de milagros es otra explicación. No. Lo que hace Jesús es decir, oye, que las explicaciones que os estabais dando de qué es el mundo son ficticias, son falsas, estáis en un error. Entonces es un curso que viene a corregir todo lo que nos creíamos antes. Cualquier religión, cualquier aproximación filosófica, científica, es que da igual que sea a través de la religión, de la ciencia, de la filosofía, de los mitos, cualquier explicación, eso es lo que tendríamos que querer comprender. Cualquier explicación que diga que este mundo existe es falsa. Es que la clave del curso de milagros es que lo que te dice es que el mundo no existe, que te lo estás inventando y que nos lo estamos inventando colectivamente. Claro, fíjate si es un cambio radical. Y sí que hay tradiciones, ojo, que decían que esto es un sueño. Porque, por ejemplo, una de las que podríamos ver quizás serían los gnósticos. Los gnósticos parecen estar bastante, así como el Vedanta Advaita, ¿no? Los gnósticos, no los conozco en profundidad, pero de alguna manera, gnósticos. Lo que hemos visto ya es que si tú te metes también en Google, verás que hay distintos tipos de religiones, ¿no? Nos queda claro que el Antiguo Testamento y el Nuevo es una religión abrahámica, de Abraham, que viene de, eso lo estuve viendo yo ayer, que me metí un poquito a investigar esto, aparentemente, ¿no? Y hay otras religiones que no tienen a Abraham como padre. O sea, digamos que lo que vamos haciendo es coger como personajes aparentemente históricos, aparentemente importantes, que conciben el origen del mundo de una manera determinada. ¿Te das cuenta? Y todo eso se va mezclando con líneas de pensamiento por origen de dónde naces, ¿no? Has nacido en el pueblo que sostiene estas creencias, pues eres judío. Los judíos se consideran descendientes de los que estaban en lo cierto, ¿verdad? Lo tenemos que dejar aquí, Gilda. Vale, genial. Estupendo. Bueno, pues seguiremos avanzando. Seguiremos. Mucho. Nos queda todo el libro entero. Vas a sacar mucho de aquí de estos libros, ¿eh? De este libro. Sí. Vas a sacar mucha información. Bastante. Vamos a sacar toda la que sea útil para que esto se comprenda. Así es. ¿Verdad? Bueno, nos vemos mañana a la misma hora, 11 de la mañana. Bendiciones, que estés bien y gracias por tu aporte siempre. Igualmente. Gracias a todos. Un honor compartir. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.